Muy buenos días, hermanos. Feliz día de reposo. Que ese día de reposo tengan mucha bendición de parte de Dios. Se los deseo de todo corazón. A manera de introducción vamos a tomar los versículos 25 y versículo 26 del libro de los Hechos. Y dice de la siguiente manera. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vuelvo a leer, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia primitiva tuvo varios nombres como el Camino, la Iglesia de Cristo, y tuvo varios nombres, pero cuando se les empezó a llamar a la iglesia primitiva cristianos, fue precisamente en estos momentos que narra la Biblia, que dice que cuando fue Bernabé a Tarso, buscando a Saulo, y después lo llevó a Antioquía, y allí se congregaron todo un año con la iglesia, con la gente que creía en Cristo. Pero una de las cosas que llama mucho la atención, hermanos, es que dice la palabra de Dios que en ese lugar fue cuando se les empezó a llamar a los hermanos, a los discípulos, se les empezó a llamar cristianos. Caben aquí dos preguntas. Una es, ¿por qué se les empezó a llamar cristianos? ¿Y qué es lo que les hacía que se comportaran de tal manera que se les llamara cristianos? Se les empezó a llamar cristianos, hermanos, porque caminaban como Cristo, hablaban como Cristo, y su actuar era igual al de Cristo. O sea, la palabra cristianos quiere decir pequeños Cristos. Entonces a la iglesia primitiva se les empezó a llamar en Antioquía cristianos por la manera que tenían de comportarse, que eran semejantes a Cristo, igual a Cristo. Esa fue la gloria de la iglesia primera, la gloria de la iglesia primitiva. Caben aquí dos preguntas también, y esas dos preguntas es, ¿por qué se les llamó cristianos? ¿Y qué los hacía comportarse de tal manera? Usted y yo sabemos que lo que los hacía comportarse de esa manera era Dios por medio del Espíritu Santo. Pero ese mensaje se llama la obra de Dios. Y vamos a ver cómo es que por qué las personas se les llamaban cristianos y qué les hacía comportarse como Cristo. Vamos a ver a través de esta enseñanza lo que es la obra de Dios en la vida de una persona. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por ese día de reposo. Te pedimos tu ayuda, Padre. Pedimos que nos dejes estar delante de tu presencia. Pedimos que tú nos hables, que tú nos ayudes y que tú nos enseñes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Para tal motivo, hermanos, vamos al libro de Zacarías. Vamos al capítulo 12. En el capítulo 12, en el versículo 10, dice de la siguiente manera. Recuerden ustedes que el libro de Zacarías fue escrito antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de alguna manera es un libro profético. Bueno, pues dice el versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En esta promesa de Dios, en esta profecía, dice Dios que iba a derramar sobre la casa de Israel, figura de la iglesia, dice que iba a derramar espíritu de gracia y espíritu de oración. Entonces, a lo que se refiere Dios es que Dios iba a dar, cuando se refiere a gracia, se refiere a regalos inmerecidos. Dios iba a dar regalos inmerecidos a las personas. ¿Y qué regalo más grande puede tener una persona, hermanos, sino la salvación de su alma? La salvación de su alma es el milagro más grande que puede suceder en una persona. Es el regalo más grande que Dios le puede dar a una persona. Pero dice la palabra que Dios iba a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, 1, espíritu de gracia, y 2, espíritu de oración. Acuérdate bien de esas palabras, espíritu de gracia y espíritu de oración. Pero 3, dice la palabra, y mirarán a mí. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Dios dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. En esta profecía, dice Dios que iba a derramar espíritu de gracia, espíritu de oración, y que lo iban a mirar a Él, a quien traspasaron. Se está refiriendo, obviamente se está refiriendo al sacrificio de Cristo. ¿Por qué es necesario, por qué es necesario mirar el sacrificio de Cristo? Porque cuando tú ves el sacrificio de Cristo, tú estás viendo la salvación de tu alma. ¿Por qué? Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestras transgresiones. Él pagó por nuestras iniquidades. Cristo no tenía por qué morir de la forma en como murió, pero solamente lo hizo por nosotros. Él murió por nosotros, el justo por los injustos. Él llevó la culpa de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es un sacrificio sustitutorio. Es un sacrificio vicario, le llaman las personas. Es un sacrificio en el cual Él nos sustituye a nosotros. Los que merecemos morir éramos nosotros, porque los que pecamos somos nosotros. Bueno, pues Él pagó la culpa de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, Cristo murió por nosotros, y cuando tú miras a Cristo en ese sacrificio, cuando tú entiendes lo que Él hizo por ti, y cuando yo entiendo lo que hizo por mí, es cuando empieza la salvación en nuestra vida. Pero antes de que eso suceda, dice que Dios iba a derramar sobre nosotros espíritu de gracia y espíritu de oración. La gracia es el regalo inmerecido que Dios nos da. Y ese regalo inmerecido que Dios nos da es precisamente la salvación de nuestra alma. Cuando una persona tiene esa posibilidad, es cuando una persona ora, es cuando una persona busca a Dios, es cuando una persona realmente vuelve su corazón a Dios. Eso es lo que quiere decir espíritu de gracia y espíritu de oración. Y aquí vamos a tocar un punto que yo considero que es un punto muy, muy importante.
la oración. La oración, hermanos, la oración es vital para toda persona que quiere buscar de Dios. La oración es vital para toda persona que realmente quiere ser salva. La oración es vital para toda persona que quiere ser cristiana. ¿Por qué fue que a los discípulos se les llamó cristianos? Porque eran gente que oraba, hermanos. No eran personas que a veces oraban y a veces no oraban. Eran personas que oraban siempre. La vida de ellos era una vida de oración. Por eso se les llamó cristianos, porque eran semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y tú lo sabes, que la vida de Cristo era una vida de oración. Cuando descansaba, oraba. Cuando dormía o cuando llegaba la noche, en lugar de dormir, se ponía a orar. Y cuando se desaparecen sus discípulos, se lo hacía para orar. Porque la vida de Cristo era una vida de oración. Por eso a la iglesia primitiva se le empezó a llamar cristianos, porque tenían una vida similar, muy igual a la de Cristo. En el libro de Mateo, en el versículo 26, ahí nos lo dice. Mira tú, acompáñame por favor al libro de Mateo, en el versículo 26. Dice el libro de Mateo, en el versículo 26, en el versículo 36, dice, al versículo 41, 36 al 41, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nuestro Señor Jesús iba a enfrentar el sacrificio, pues obviamente a Él en su carne, porque Cristo vino a este mundo como Dios y como hombre. Y en su carne Él sintió temor, sintió angustia, porque Él sabía lo que se le venía. ¿Qué fue lo que hizo? Voy a orar. Y se llevó a sus discípulos, se llevó a Pedro y se llevó a los dos hijos de Zebedeo. Se cree que fue Juan y Jacobo. Se los lleva junto con él al jardín de Getsemaní, porque él tenía angustia, tenía tristeza, y les dice: yo voy a orar. Y los dejó a cierta distancia y les dijo que oraran. Él se pone a orar, y cuando regresa a buscarlos, ¿cómo los encontró? Dice el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Amados, eso es lo que Dios nos dice el día de ahora a nosotros. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. El día de ahora la gente piensa que orar es postrarse delante de Él, en lo que le llama mucha gente la oración de resorte, porque así como se hincan, así se levantan y oran 5 minutos, oran 10 minutos, oran 15 minutos, y a veces los que más oran 25 o 30 minutos. Amados, a Dios no le agrada eso. ¿Cómo pues una persona va a ser cristiana si no ora? ¿Cómo pues una persona va a cambiar su manera de vivir? ¿O cómo va a obrar Dios en una persona que no lo busca, que no ora?
Eso es imposible, eso no existe. Para que el poder de Dios venga a la vida de una persona, la persona tiene que orar. ¿Cuánto tiempo tiene que orar? Por lo menos 1 hora. Aquí lo dijo el Señor. Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y les dijo el motivo por el cual debían de orar. Y el motivo viene en el versículo 41 y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, amados hermanos, que nuestra carne es débil. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Porque decía Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando una persona es débil, cuando una persona reconoce sus carencias y sus limitaciones, tiene que buscar a Dios. Y ese es un acto de humildad. El hecho de reconocer que yo no puedo superar mis dificultades, esa es humildad. Y el hecho de reconocer que el único que las puede superar es Dios, entonces eso me va a llevar a buscar a Dios. Por eso Jesús dijo, velad y orad que no entréis en tentación. Acuérdate pues que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil, mi carne es débil. La carne de nuestro Señor Jesucristo en ese momento se debilitó de tal manera que sí se angustió y sí en un momento dado le dio temor porque él sabía lo que se le venía. Y nosotros no oramos. Pensamos que tenemos la capacidad de trascender nuestra problemática y no la tenemos. Si no nos ayuda Dios, no nos puede ayudar absolutamente nadie. Amados, lo que ha afectado a la iglesia es la falta de oración. La falta de estar en la presencia de Dios, la falta de llenarse de Dios, eso es lo que ha afectado a la iglesia. Por eso Dios recomienda, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, 1 hora es lo menos que debemos orar. 1 hora es lo menos que debemos orar. ¿Por qué? Porque algo que debemos de entender es que nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, nuestro espíritu quiere servir a Dios, quiere entregarse por Dios, quiere hacer la obra de Dios, pero lo que no podemos entender es que nuestra carne es débil y que necesitamos forzosamente la ayuda de Dios, la necesitamos para trabajar, la necesitamos para convivir, la necesitamos para crecer, la gracia de Dios la necesitamos para todo, y esa gracia solamente llega a través de la oración. No hay un verdadero cristiano si no ora. Si la persona ora, nunca va a ser un verdadero cristiano. Por eso a veces tenemos tantos problemas en la iglesia y tantos pleitos y tantos alegatos por la falta de oración. ¿Por qué mejor en lugar de alegar y de pelear, por qué no nos ponemos a orar? Pues porque no tenemos el hábito ni la costumbre de hacerlo, porque pensamos que nosotros lo podemos todo y tomamos y distorsionamos la Biblia diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo vamos a poder si no oramos? Es necesario entender que todo verdadero cristiano debe orar. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 1 hora. ¿Por qué? Mira lo que dice el libro de Isaías en el versículo 56. Dice Isaías en el versículo 56. Acompáñenme, por favor. Isaías en el versículo 56. Dice en el versículo 6 y 7. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, ¿cómo será llamada? Dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos
los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Cuando tú quieres estar en la presencia de Dios, cuando tú quieres llenarte de Dios, lo que debes de hacer es orar. Por eso dice, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Porque cuando tú oras, estás en la presencia de Dios. Estás delante de Dios, estás platicando con Dios. Orar es platicar con Dios. Bueno, cuando tú oras, estás platicando con Dios. ¿No te gusta platicar con Dios? Pues la mejor manera de platicar con Dios es orar. Orando. Es una necesidad para la iglesia orar. ¿Cuánto? Repito, por lo menos 1 hora. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. La iglesia primitiva oraba. Por eso se les llamó cristianos y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice Hechos 1, acompáñame por favor, vamos a leer Hechos 1, dice en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia primitiva, los 120 primeros discípulos que empezaron, ¿qué dice la Biblia que hacían? Que perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración y en ayuno. No hacen otra cosa más que estar orando. Porque eso era lo que sabían que iba a transformar su vida. Y eso era lo que estaba preparando su corazón para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando y no le regateaban a Dios de decir de que, bueno, pues nada más voy a orar tantito, porque es que tengo muchas actividades, es que tengo que hacer eso, es que tengo que hacer lo otro. Ellos perseveraban en el ayuno y ¿qué más dice? Y en la oración. En el capítulo 2, en el versículo 42, nos dice... Y perseveraban, estaba hablando de la iglesia primitiva, ya había venido el Espíritu Santo. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las ¿qué? Y en las oraciones. Capítulo 6, versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué hacían? Persistían en la oración, en sus ministerios y en la predicación de la palabra. Capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tuvo un problema Pedro, lo metieron en la cárcel y la iglesia no estaba nada más sentada, estaban orando por él, porque sabían que lo que ellos no podían hacer, Dios sí lo podía hacer. Ahora, ¿qué pasa con las oraciones que tú haces? ¿Qué pasa con las oraciones que yo hago? ¿Qué pasa con esas oraciones? El libro de Apocalipsis nos los dice. En Apocalipsis 5, en el versículo 8, dice qué pasa con tus oraciones y con mis oraciones. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, las oraciones de los salvos. Tu oración y mi oración suben a Dios como un incienso grato. ¿No te gusta eso?
¿No te gusta que tu oración, que tus pláticas que tú haces con Él suban a Él como incienso grato? Bueno, cuando tú dejas de orar, tú te la pierdes. Dios sigue siendo el mismo con tus oraciones y sin tus oraciones. El problema es que tú no creces. Tus oraciones o las oraciones que yo hago cuando las hacemos a Dios suben a Él como un incienso grato. Por eso dice la Biblia que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de los que son salvos, de los que aman a Dios. El capítulo 8 en el versículo 3, para terminar, dice de la siguiente manera, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Tus oraciones son delante de Dios como un incienso grato, como algo agradable. Cuando tú oras, amado hermano, cuando tú oras, tú estás en la presencia de Dios y estás ofreciendo el incienso agradable delante de Dios, porque cuando tú oras estás en la presencia de Dios y estás siendo lleno del poder de Dios. Cuando tú tengas problemas, ¿por qué luego a veces la gente dice, es que nada más buscamos a Dios cuando nos aprieta el zapato? No, que tu búsqueda de Dios sea diario, siempre, que no camines sin orar, que no trabajes sin orar, que no convivas con la gente sin orar, que tu estudio sea acompañado de oración, que tu trabajo sea acompañado de oración. Amado hermano, amada hermana, si tú no oras, ni digas que eres cristiano, porque vas a ser un mal ejemplo para la sociedad. No vas a ser la sal, necesitas orar. Necesitas orar. Por mi parte es todo, que Dios te bendiga y te deseo que pases unos momentos felices de oración, porque es la única forma en la cual puedes ser cristiano. Buenas tardes y que Dios te bendiga.